En 1976, la nave Viking 1 de la NASA filmó algo extraordinario. Un rostro colosal, aparentemente tallado en la superficie marciana, miraba desde la región de Cidonia. Oficialmente descartado como un truco de luz, pero para algunos era una señal, no de la naturaleza, sino de la inteligencia, una civilización antigua, un imperio olvidado, y tal vez una prueba de los Anunnaki. ¿Y si Marte nunca fue una roca sin vida? ¿Y si una vez albergó una próspera especie divina que más tarde llegó a la Tierra? Esta es la historia de una civilización enterrada y la impactante teoría de que los Anunnaki dejaron sus huellas en Marte. El 25 de julio de 1976, el Viking Orbiter 1 de la NASA tomó una serie de imágenes sobre Cidonia, una región de las llanuras septentrionales de Marte. Una foto captó lo que se parecía inquietantemente a un rostro humano. La imagen, que medía más de 1,5 millas de largo y tenía ojos, nariz y boca, suscitó inmediatamente el debate. Veamos este hallazgo pionero un poco más de cerca. Los orbitadores Viking 1 y Viking 2 tomaron por primera vez imágenes detalladas de Cidonia. Los orbitadores tomaron 18 imágenes de la región de Cidonia, 7 de las cuales tienen una resolución superior a 250 metros por píxel. Las otras 11 imágenes tienen una resolución inferior a 550 megapíxeles por píxel, y su utilidad para estudiar las características de la superficie es limitada. De las 7 imágenes buenas, la iluminación y el momento en que se tomaron 2 pares de imágenes son tan próximos que reducen el número a 5 imágenes distintas. En una de las imágenes tomadas por Viking 1 el 25 de julio de 1976, una mesa de Cidonian de 2 kilómetros de longitud, situada a 40,75 grados de latitud norte y 9,46 grados de longitud oeste, tenía la apariencia de un rostro humanoide. Cuando se tomó la imagen, el científico jefe de Viking, Gerald Soffen, descartó la cara en Marte de la imagen 035A72 como un truco de luces y sombras. Una segunda imagen, 070A13, también muestra la cara y fue adquirida 35 órbitas Viking más tarde, con un ángulo solar diferente al de la imagen 035A72. Este último descubrimiento fue realizado de forma independiente por Vincent Di Pietro y Gregory Molenaar, 2 ingenieros informáticos del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. Di Pietro y Molenaar descubrieron las 2 imágenes mal archivadas, los fotogramas 035A72 y 070A13 de Viking, mientras buscaban en los archivos de la NASA. La resolución de estas imágenes era de unos 50 metros por píxel. Más de 20 años después de que se tomaran las imágenes de la Viking 1, varias naves espaciales han visitado Marte y han realizado nuevas observaciones de la región de Cidonia. Entre estas naves se encuentran las sondas Mars Global Surveyor, 1997 a 2006, y Mars Reconnaissance Orbiter, 2006 a 2016, de la NASA, y la sonda Mars Express, 2003 a 2016, de la Agencia Espacial Europea. En contraste con la resolución relativamente baja de las imágenes de Cidonia tomadas por las Viking, estas nuevas plataformas ofrecen una resolución mucho mejor. Por ejemplo, las imágenes de Mars Express tienen una resolución de 14 metros por píxel, 46 pies por píxel o superior. Combinando los datos de la cámara estéreo de alta resolución, HRSC, de la sonda Mars Express y de la cámara del orbitador de Marte, MOCE, a bordo del Mars Global Surveyor de la NASA, ha sido posible crear una representación tridimensional de la cara de Marte. Desde que se tomó la imagen por primera vez, la cara ha sido aceptada por los científicos como una ilusión óptica, un ejemplo del fenómeno psicológico de la pareidolia. Tras el análisis de los datos de mayor resolución del Mars Global Surveyor, la NASA declaró que un análisis detallado de múltiples imágenes de esta característica revela una colina marciana de aspecto natural, cuya apariencia ilusoria parecida a una cara
depende del ángulo de visión y del ángulo de iluminación. Uno de los activistas que protege firmemente la teoría de la cara de Marte, Richard Charles Hoagland, nacido el 25 de abril de 1945, es un autor estadounidense, ex asesor científico de CBS News y defensor de varias teorías conspirativas sobre la NASA, civilizaciones extraterrestres perdidas en la Luna y en Marte y otros temas relacionados. ¿Qué dice Hoagland sobre el encubrimiento de la NASA? Hoagland afirma que el origen del llamado encubrimiento de la NASA en relación con la cara en Marte y otras estructuras relacionadas es el resultado de un informe encargado por la NASA y redactado por la Brookings Institution, el llamado Informe Brookings. Hoagland afirmó que en la página 216 del informe de 1960, Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs, estudios propuestos sobre las implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos, se ordenaba a la NASA que ocultara deliberadamente al público cualquier prueba que pudiera encontrar de actividad extraterrestre, concretamente en la Luna, Marte o Venus. Hoagland también ha propuesto una forma de física que denomina física hiperdimensional, que según él, representa una aplicación más completa de las 20 ecuaciones de cuaterniones originales de James Clerk Maxwell, en lugar de las ecuaciones originales de Maxwell modificadas por Oliver Heaviside, que se enseñan habitualmente hoy en día. Hoagland afirma que la cara en Marte es parte de una ciudad construida en Cydonia Planitia, que consiste en pirámides colosales y montículos dispuestos en un patrón geométrico, indicativo de una civilización avanzada que una vez existió en Marte. Su libro, Dark Mission, pretende documentar minuciosamente cómo la NASA ha estado ocultando consciente, deliberada y metódicamente al pueblo estadounidense y al mundo durante todos estos años la asombrosa verdad que no fueron extraterrestres sino nuestros propios antepasados, quienes hace eones vivieron y construyeron y caminaron en medio de esa ciudad, énfasis en el original, ídem de la Luna. Hoagland ha afirmado haber sido co-creador de la placa Pioneer 10, una placa de aluminio anodizado en oro fijada a la nave espacial Pioneer 10, lanzada por la NASA en 1972. Fue diseñada para comunicar información básica sobre los seres humanos y nuestra ubicación en la galaxia a cualquier inteligencia extraterrestre que pudiera encontrar la nave espacial, con Eric Burgess, como en 1990, al afirmar que Carl, durante muchos años, se ha atribuido públicamente el mérito de la placa Pioneer, que por supuesto Eric Burgess y yo concebimos. Volviendo a la cara de Marte, como podemos ver, la NASA le restó importancia, llamándola pareidolia, la tendencia humana a ver caras en patrones. Pero analistas independientes profundizaron más. Encontraron otras estructuras cercanas, lo que parecían pirámides, fortalezas y una ciudad dispuesta con una simetría sospechosa. Geometría, alineación, inteligencia. ¿Podría ser esta cara un monumento? ¿Una advertencia? ¿O la última marca de un mundo moribundo? Los Anunnaki. Los antiguos textos mesopotámicos los describen como dioses de los cielos, creadores, ingenieros genéticos, seres que descendieron del cielo para dar forma a la humanidad primitiva. Según el autor Zecharia Sitchin, los Anunnaki no eran dioses, sino extraterrestres de un misterioso planeta llamado Nibiru. Hemos hablado de este planeta en nuestros vídeos anteriores. Vinieron a la Tierra para extraer oro y recursos, y supuestamente crearon a los humanos modernos como mano de obra. Pero de nuevo, se nos escaparon algunas teorías clave propuestas por Zecharia Sitchin y otros creadores de teorías. Profundicemos en ellas. Las bases en la Luna y en Marte, incluso una colonia en Marte, están en proyecto desde hace mucho tiempo y se consideran totalmente viables. Mantener la vida y la actividad humanas en la Luna es ciertamente un reto, pero los estudios muestran cómo podría lograrse. Las tareas son aún más desafiantes para Marte,
ya que el reabastecimiento desde la Tierra, como prevén los proyectos lunares, es más difícil y costoso. Sin embargo, los recursos vitales que el hombre necesita para sobrevivir y funcionar están disponibles en Marte, y los científicos creen que el hombre podría vivir de la Tierra allí. Pero no hace tanto tiempo, en términos geológicos, era un planeta con estaciones relativamente agradables, agua corriente, océanos y ríos, cielos nublados, azules, y tal vez, solo tal vez, incluso algunas formas de vida vegetal autóctona. Todos los diversos estudios convergen hacia la conclusión de que Marte está atravesando ahora una edad de hielo, no muy diferente de las edades de hielo que la Tierra ha experimentado periódicamente. Los climas de Marte no son tan parecidos a los nuestros. El señor Sitchin explica las anomalías orbitales del planeta Tierra y cómo se ve afectado en sus estaciones y ciclos de hielo y calor. Luego continúa. El planeta Marte también está sujeto a todos estos ciclos, salvo que su órbita más grande alrededor del Sol y su mayor diferencial de inclinación provocan oscilaciones climáticas más extremas. Se cree que el ciclo, como hemos mencionado, dura unos 50.000 años en Marte. Cuando llegue el próximo período cálido marciano, o interglaciar, el planeta fluirá literalmente con agua, sus estaciones no serán tan duras y su atmósfera no será tan extraña para los terrícolas como lo es hoy. ¿Cuándo fue la última época interglaciar en Marte? La época no pudo ser demasiado lejana, porque de lo contrario, las tormentas de polvo en Marte habrían borrado más, si no la mayoría, de las evidencias en su superficie de ríos, costas oceánicas y cuencas lacustres que alguna vez fluyeron, y no habría tanto vapor de agua todavía en la atmósfera marciana como el que se encuentra hoy en día. La atmósfera marciana, en principio inhóspita e incluso venenosa para el hombre y la vida, podría ser en realidad una fuente de recursos vitales. Se ha descubierto que la atmósfera contiene algo de vapor de agua, que podría extraerse por condensación. También podría ser una fuente de oxígeno para respirar y quemar. El tono marrón rojizo u oxidado del planeta también es una pista sobre la disponibilidad de oxígeno, ya que es el resultado de la oxidación real de las rocas de hierro en Marte. Antes de que Percival Lowell escribiera sobre canales en Marte, los astrónomos ya especulaban sobre la civilización marciana. Estas especulaciones dieron lugar a motivos que pasaron a formar parte de la base de las narraciones sobre la civilización marciana. Por ejemplo, el astrónomo Elias Kolbert, en su Star Studies de 1871. Lo que sabemos del universo fuera de la Tierra explicaba que Marte está adaptado como residencia para seres racionales, como nosotros, y puede ser que hayan alcanzado un estadio de desarrollo mental superior al nuestro, por la doble razón de que el planeta parece haber sido habitable algunos miles de años más que nuestra Tierra, y también de que las temperaturas extremas son mayores, lo que estimula el ingenio inventivo, aunque en menor grado que el nuestro. Kolbert se basaba en ideas antropológicas, ahora desacreditadas, que sugerían que las civilizaciones europeas eran más avanzadas porque las temperaturas más frías les habían obligado a ser más hábiles con la tecnología. Esto apoyaba la idea de que Marte, con una temperatura más fría, tendría una civilización tecnológica antigua, más avanzada que la de la Tierra. La idea de que marcianos tecnológicamente avanzados pudieran atacar la Tierra se popularizó con el libro de H.G. Wells La Guerra de los Mundos. En él, alienígenas parecidos a calamares con trajes robóticos devastan la Tierra en un ataque. Demostrando la interacción entre la ciencia y la ciencia ficción emergente, Garrett P. Serviss, un astrónomo estadounidense, escribió una versión menos conocida, pero en su momento bastante popular, de una historia de seguimiento a un ataque marciano. En Edison's Conquest of Mars, Thomas Edison lidera la carga para llevar la lucha a los marcianos. Pero volvamos a las teorías de Sitchin sobre la presencia de los Anunnaki en Marte como civilización extraterrestre. El señor Sitchin presenta varias fotos de Marte, sus pirámides Kara y otras características y opiniones de varios expertos.
Continúa. Aunque se dice que el científico de la NASA, que examinó las fotografías de la cara recibidas del orbitador Viking 1 el 25 de julio de 1976, casi se cayó de la silla cuando vio este fotograma y que se pronunciaron los apropiados «Oh, Dios mío», o expresiones en ese sentido. El hecho es que la foto se archivó con las miles de otras fotografías del Viking sin ninguna acción posterior, porque se consideró que la similitud con un rostro humano era solo un juego de luces y sombras sobre una roca erosionada por fuerzas naturales, agua, viento. 3 años más tarde, Vincent Di Pietro, ingeniero eléctrico y especialista en imágenes, que recordaba haber visto la cara en una revista popular, se encontró cara a cara con la imagen marciana mientras hojeaba los archivos del Centro Nacional de Datos Científicos Espaciales. Intrigado por la decisión de conservar la foto en el Centro de Datos Científicos bajo ese tentador pie de foto, la cara, cuya existencia misma había sido negada, se embarcó junto con Greg Molenaar, informático de Lockheed, en la búsqueda de la imagen original de la NASA. Di Pietro y Molenaar descubrieron la verdad sobre la cara en Marte. No encontraron una, sino 2, siendo la otra la imagen 070A13, placa F. Buscadores posteriores encontraron más fotos de la zona de Cydonia, tomadas por diferentes cámaras del Viking Orbiter y desde los lados derecho e izquierdo de los rasgos. Ahora hay 11. En todas ellas se podía ver la cara, así como otros rasgos piramidales y desconcertantes. Mediante sofisticadas mejoras informáticas y técnicas de imagen, Di Pietro y Molenaar obtuvieron imágenes ampliadas y más claras de la cara que les convencieron de que había sido esculpida artificialmente. Armados con sus descubrimientos, Di Pietro y Molenaar asistieron a la conferencia de 1981, The Case for Mars, pero en lugar de aclamarlos, los científicos reunidos se mostraron fríos ante sus afirmaciones. Sin duda, porque tendrían que llegar a la conclusión de que la cara era obra de seres inteligentes, marcianos, que habían habitado el planeta. Y esa era una propuesta totalmente inaceptable. Todo lo que afirmaron, decía el epílogo de su libro Características inusuales de la superficie de Marte, fue que las características no parecen naturales y justifican una investigación más profunda. Los científicos de la NASA, sin embargo, rechazaron enérgicamente cualquier sugerencia de que las futuras misiones incluyeran una visita a la cara, ya que era claramente solo una roca moldeada por las fuerzas de la naturaleza, de modo que se asemejaba a un rostro humano. La causa de la cara en Marte fue abordada a partir de entonces principalmente por Richard C. Hoagland, a quien ya hemos mencionado anteriormente. Organizó una conferencia informática titulada Equipo Independiente de Investigación de Marte, con el propósito de que las características y todos los demás datos pertinentes fueran estudiados por un grupo representativo de científicos y especialistas. El grupo incluyó finalmente a Brian O'Leary, un científico astronauta, y a David Webb, miembro de la Comisión Espacial del presidente de Estados Unidos. En sus conclusiones, no solo coincidían con la opinión de que la cara y las pirámides eran estructuras artificiales, sino que también sugerían que otros rasgos de la superficie de Marte eran obra de seres inteligentes que habían estado alguna vez en Marte. El detalle que más intrigó fue la sugerencia en sus informes de que la orientación de la cara y la pirámide principal indicaba que fueron construidas hace aproximadamente 500.000 de años en alineación con la salida del Sol en la hora del solsticio en Marte. La NASA rechazó todo sobre la antigua civilización de Marte. La publicidad, según los hallazgos de Di Pietro, Molenaar y Hoagland, ha hecho que la NASA insista en que están equivocados. En un movimiento inusual, el Centro Nacional de Vuelos Espaciales en Greenbelt, Maryland, que suministra al público copias de los datos de la NASA, ha estado adjuntando junto con las fotografías de la cara copias de refutaciones sobre las interpretaciones poco ortodoxas de las imágenes. Estas refutaciones incluyen un documento de 3 páginas, fechado el 6 de junio de 1987, por Paul Butterworth, planetólogo residente del centro.
Afirma que no hay razón para creer que esta montaña en particular, que es similar a decenas de miles de otras en el planeta, no es el resultado de los procesos geológicos naturales que han producido todas las otras formas terrestres en Marte. En el número de mayo de 1988 de la prestigiosa revista Applied Optics, se publicó un estudio científicamente significativo de Mark J. Carlotto, un científico especializado en óptica, cuyas conclusiones fueron que la cara era efectivamente un rostro humano bisimétrico, con otra cuenca ocular en la parte sombreada y una fina estructura de la boca que sugería dientes. Según Carlotto, se trataba de rasgos faciales y no de un fenómeno pasajero o de un truco de luces y sombras. Como el científico de la URSS demostró que la NASA estaba equivocada. Applied Optics consideró el estudio lo suficientemente importante como para publicarlo en portada, y la revista científica New Scientist dedicó un reportaje especial al artículo publicado y a una entrevista con el autor. La revista se hizo eco de su sugerencia de que como mínimo estos enigmáticos objetos, la cara y los rasgos piramidales adyacentes, que algunos habían apodado la ciudad, merecen un mayor escrutinio por parte de futuras sondas a Marte, como la misión soviética Phobos de 1988 o la estadounidense Mars Observer. El hecho de que la prensa soviética controlada haya publicado y vuelto a publicar artículos de Vladimir Avinsky, un destacado investigador en geología y mineralogía, que apoyan el origen no natural de los monumentos, indica sin duda las actitudes aeroespaciales soviéticas al respecto, un tema que se tratará más extensamente más adelante. Avinsky sugiere: hay que tener en cuenta que debido a la escasa gravedad en Marte, un hombre podría realizar tareas gigantescas en él, y concede gran importancia al círculo oscuro que se ve claramente en la zona plana entre la cara y las pirámides. Mientras que los científicos de la NASA lo descartan como una mancha de agua en la lente del Viking Orbiter, Avinsky lo considera el centro de toda la composición del complejo marciano y su disposición. A menos que se suponga que los terrícolas poseían, hace decenas de miles o incluso medio millón de años, una alta civilización y una sofisticada tecnología que les permitió emprender viajes espaciales, llegar a Marte y, entre otras cosas, levantar en él monumentos, incluido el rostro, solo quedan lógicamente otras dos alternativas. La primera es que en Marte hubieran evolucionado seres inteligentes que no solo pudieran dedicarse a la construcción megalítica, sino que además resultaran parecerse a nosotros. Pero en ausencia incluso de microorganismos en el suelo de Marte, ni pruebas de vida vegetal y animal que, entre otras cosas, pudieran proporcionar alimento a los marcianos de aspecto humano, el surgimiento de una población marciana parecida a los terrícolas y que incluso duplicara las formas estructurales encontradas en la Tierra parece altamente improbable. La única alternativa plausible que queda es que alguien, ni de la Tierra ni de Marte, capaz de viajar por el espacio hace medio millón de años, haya visitado esta parte del sistema solar y se haya quedado, y luego haya dejado monumentos, tanto en la Tierra como en Marte. Los únicos seres de los que se han encontrado pruebas en los textos sumerios y bíblicos y en todas las mitologías antiguas son los Anunnaki de Nibiru. La esfinge de Giza estaba orientada de tal manera que su mirada estaba alineada precisamente hacia el este a lo largo del paralelo 30, hacia el puerto espacial de los Anunnaki en la península del Sinaí. Las huellas de los Anunnaki, la referencia al papel de transmisión de mensajes de la Feria de la Cara, la esfinge de Giza, plantea la cuestión de cuál era el propósito de la cara en Marte. Era el propósito, como sugiere el texto egipcio, enviar el mensaje del cielo a la esfinge en la tierra, una orden según la cual actuaban los dioses, enviada de una cara a otra feria de la cara. Si tal era el propósito de la cara en Marte, entonces uno esperaría encontrar pirámides cerca, como se encuentra en Giza. Curiosamente, el Dr. Avinsky discierne 3 pirámides verdaderas
en el área adyacente a la cara en Marte. Como indica la amplia evidencia presentada en los volúmenes de la serie Las Crónicas de la Tierra, las pirámides de Giza no fueron obra de los faraones, sino que fueron construidas por los Anunnaki. El señor Sitchin explica en este punto las razones de los Anunnaki para sus instalaciones en la península del Sinaí. Su objetivo principal era transportar el oro extraído del sur de África a Nibiru. Los Anunnaki también fueron a las montañas y llanuras de América del Sur para explotar los diversos minerales allí, construyendo monumentos para el propósito. Y continúa. De las características inusuales que las cámaras en órbita capturaron en la cara de Marte, dos me parecen ser casi ciertamente artificiales y ambas parecen emular estructuras encontradas en la orilla del lago Titicaca en los Andes. El señor Sitchin presenta en su libro un buen número de fotografías y bocetos con sus correspondientes hipótesis. Se ha señalado que si una nave extraterrestre buscara señales de vida en la Tierra, en zonas de la superficie terrestre fuera de las ciudades, lo que delataría la presencia de seres inteligentes en la Tierra serían las huellas que llamamos carreteras y los patrones rectilíneos de las tierras agrícolas. La propia NASA ha proporcionado lo que podría equivaler a una prueba de actividad agrícola deliberada en Marte. El fotograma 52-A-35 muestra una serie de surcos paralelos que se asemejan a tierras de cultivo contorneadas, como las que se encontrarían en las altas montañas del Valle Sagrado de Perú. Dado que los Anunnaki contaban los planetas de afuera hacia adentro, Marte era el sexto planeta, y los sumerios lo representaban en consecuencia con el símbolo de una estrella de 6 puntas. Usando estos símbolos como una pista, ahora podemos examinar una asombrosa representación sumeria en un sello cilíndrico. Muestra una nave espacial con sus paneles solares y antenas extendidas, pasando entre el sexto y el séptimo planeta, Tierra, es decir, entre Marte y la Tierra. Un Anunnaki alado, por los 7 puntos que representan la Tierra, está saludando a otro con un casco y por la estrella de 6 puntas que representa a Marte. Entonces, si todo es ficticio, podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué Marte era tan importante para ellos? ¿Y cómo sabían tanto sobre él? Marte antes que la Tierra. Hace miles de millones de años, Marte tenía agua, atmósfera, campos magnéticos, todo lo que un planeta necesita para la vida. Entonces, la catástrofe. Algo destrozó Marte. Radiación, tormentas de polvo y un núcleo moribundo. Pero, ¿y si, antes de ese desastre, había vida? Hace más de 2 millones de años, un asteroide gigante se estrelló contra Marte, marcando la superficie con un cráter masivo y alrededor de 2.000 millones de cráteres individuales más pequeños. Estos cráteres secundarios aparecen a lo largo de una región de 1.800 kilómetros, 1.000 millas, haciendo de este asteroide uno de los mayores impactos vistos en el planeta rojo en la historia relativamente reciente. Se estima que los asteroides lo suficientemente masivos como para crear una destrucción generalizada como esta, impactan en Marte solo una vez cada 3 millones de años. El impacto se produjo en el ecuador de Marte, en una región que la humanidad ha bautizado como Elysium Planitia. Dejó tras de sí un cráter principal llamado Corinto. Los cráteres secundarios del impacto, por otra parte, varían en tamaño de 656 pies, 200 metros, a 0,8 millas, 1,3 kilómetros, de diámetro y se extienden hacia el exterior en un gran sistema de rayos, según los científicos detrás de los resultados. A pesar de tener 2,3 millones de años, los científicos consideran que el cráter y sus secundarios, algunos de los cuales están tallados en flujos de lava procedentes de la cima del extinto volcán marciano Elysium Mons, son extremadamente jóvenes. Un nuevo estudio publicado en 2022 en Nature Astronomy sugiere que, si alguna vez existió vida en Marte, hace miles de millones de años, el planeta podría haber albergado microbios subterráneos que producían metano como subproducto, conocidos como microbios metanogénicos.
Y puesto que el metano es un factor climático, dicen los científicos, esos microbios podrían haber dañado irreversiblemente la atmósfera marciana, aniquilándose a sí mismos en el proceso. Hoy en día, el planeta rojo es un desierto frío y estéril, pero la observación y exploración exhaustivas han revelado desde hace tiempo que el planeta fue una vez fluido con ríos, lagos y tal vez incluso océanos, y por lo tanto fue una vez habitable también. Muchos creen que Marte fue el hogar de los Anunnaki, o quizás de una de sus colonias. Cuando el planeta se volvió inhabitable, huyeron. La Tierra se convirtió en su nuevo hogar, y nosotros, en su experimento. Podríamos ser los descendientes de los refugiados marcianos, los hijos de una diáspora planetaria, sobrevuelos y delatores. En 2001, la NASA regresó a Cydonia con la sonda Mars Global Surveyor. La cara parecía diferente, borrosa, erosionada. Dijeron, solo es una roca. Pero los críticos dicen que estas nuevas imágenes fueron manipuladas. Denunciantes afirman que la NASA retoca las anomalías. Gary McKinnon, un hacker británico, afirmó haber encontrado archivos sobre oficiales no terrestres y flotas espaciales. Otros afirman que los gobiernos saben que Marte tuvo vida y la ocultan. Esta historia delatora es uno de los hechos conocidos que demuestra la prueba de la verdadera existencia de la cara de Marte. Y no es solo una ilusión. ¿Quién fue solo que hackeó la NASA? Pocos meses después de los atentados del World Trade Center, apareció un extraño mensaje en el ordenador del ejército de EEUU. Su sistema de seguridad es una mierda, decía. Soy solo escaneó miles de máquinas del gobierno estadounidense y descubrió fallos de seguridad evidentes en muchas de ellas. Entre febrero de 2001 y marzo de 2002, solo accedió a casi un centenar de ordenadores del ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas, la NASA y el Departamento de Defensa. Navegó durante meses, copiando archivos y contraseñas. En un momento dado, hizo caer toda la red del ejército de Estados Unidos en Washington, D.C., dejando fuera de servicio unos 2.000 ordenadores durante 3 días. Pero a pesar de su pericia, solo no cubrió sus huellas. Pronto le siguieron la pista hasta un pequeño apartamento de Londres. En marzo de 2002, la Unidad Nacional de Delitos Informáticos del Reino Unido detuvo a Gary McKinnon, un tranquilo escocés de 36 años con rasgos de elfo y cejas arqueadas como las de Spock. Había sido administrador de sistemas, pero no tenía trabajo en el momento de su detención. Pasaba los días entretenido con su obsesión por los ovnis. De hecho, McKinnon afirmó que los ovnis eran la razón de su pirateo. Convencido de que el gobierno ocultaba dispositivos alienígenas, antigravedad y tecnologías energéticas avanzadas, planeaba encontrar y divulgar la información en beneficio de la humanidad. Dijo que su intrusión fue detectada justo cuando estaba descargando una foto del Centro Espacial Johnson de la NASA, de lo que él creía que era un ovni, tras leer The Hacker's Handbook, el manual del hacker, el clásico libro de los 80 para hackers informáticos. McKinnon decidió investigar por su cuenta. A altas horas de la noche, en su habitación a oscuras, empezó a probar las técnicas sugeridas en el libro, y en 2000 decidió buscar pruebas de ovnis en los sistemas informáticos del gobierno de Estados Unidos. McKinnon puso en práctica sus poderes de concentración, investigando obsesivamente formas de entrar en las máquinas. Utilizando el lenguaje de programación Perl, escribió un pequeño script que, según él, le permitió escanear hasta 65.000 máquinas en busca de contraseñas en menos de 8 minutos. Tras acceder a los sistemas gubernamentales, ejecutó el código e hizo un descubrimiento sorprendente. Muchos trabajadores federales no cambiaban las contraseñas por defecto de sus ordenadores. Me sorprendió la falta de seguridad, declaró más tarde al Daily Mail. En estas máquinas inseguras, McKinnon instaló un programa llamado Remotely Anywhere, que permite el acceso y control remotos de ordenadores a través de Internet.
McKinnon podía entonces navegar por las máquinas a su antojo y transferir o borrar archivos. Como podía supervisar toda la actividad de los ordenadores, podía desconectarse en el momento en que viera que alguien más se conectaba. Afirmó que había encontrado una lista de los oficiales no terrestres de la Marina de los EUU, así como una foto de un ovni con forma de cigarro tachonado de cúpulas geodésicas, una foto que no pudo guardar, dijo, porque estaba en JavaScript. Fue detenido en Londres en 2002 y recluido brevemente en la prisión de Brixton. Pero hasta ahora, toda la información sobre los hallazgos en Marte sigue siendo estrictamente confidencial. ¿Por qué ese secretismo? ¿Qué temen los científicos que encontremos bajo el polvo marciano? Lo que hay debajo. La NASA planea enviar humanos en un viaje científico de ida y vuelta a Marte, potencialmente ya en 2035. El viaje durará entre 6 y 7 meses y recorrerá hasta 402 millones de kilómetros. Los astronautas podrían pasar hasta 500 días en la superficie del planeta antes de regresar a la Tierra. El programa Artemis de la NASA planea devolver seres humanos a la Luna esta década para practicar y preparar una misión a Marte ya en la década de 2030. Aunque la NASA tiene varias razones para llevar a cabo una misión tan ambiciosa, la principal es la exploración y el descubrimiento científicos. La NASA formó un grupo denominado Human Exploration of Mars Science Analysis Group para planificar la futura misión. Los científicos e investigadores deben desarrollar y evaluar las preguntas científicas clave sobre Marte. Querían averiguar qué preguntas de investigación requería abordar una misión humana en lugar de misiones robóticas más baratas. El panel presentó recomendaciones sobre varias cuestiones científicas importantes para la investigación humana en Marte. Una pregunta se refiere a si hay vida en el planeta hoy en día. Recordemos que la vida en la Tierra se formó hace unos 3.800 millones de años, cuando la Tierra y Marte eran planetas de aspecto similar, ambos con abundante agua líquida, y Marte con una atmósfera más densa. Otra pregunta se refiere a qué tipo de cambios ambientales llevaron a Marte a perder la abundante y extendida agua líquida de su superficie, así como parte de su atmósfera. ¿Cómo llegar a Marte? Para enviar personas a Marte y devolverlas sanas y salvas a la Tierra, la NASA ha desarrollado un nuevo vehículo de lanzamiento muy potente llamado Sistema de Lanzamiento Espacial y una nueva nave espacial de transporte humano llamada Orión. Para preparar y entrenar a los astronautas para vivir y explorar Marte, la NASA estableció un nuevo programa para devolver a los humanos a la Luna, llamado Programa Artemis. En la mitología, Artemisa era la hermana gemela de Apolo. Los astronautas de Artemisa vivirán y trabajarán en la Luna durante meses para prepararse para vivir y trabajar en Marte. El Sistema de Lanzamiento Espacial y Orión se lanzaron con éxito el 16 de noviembre de 2022 como parte de la misión Artemis I. Realizó el primer vuelo sin tripulación del programa Artemis a la Luna, y una vez allí, Orión orbitó la Luna durante 6 días, acercándose hasta 80 millas, 129 kilómetros, sobre la superficie. Artemis I regresó a la Tierra el 11 de diciembre de 2022, tras su viaje inaugural de 2,2 millones de kilómetros. Artemis III, la primera misión que devolverá seres humanos a la superficie lunar, está prevista para 2026. Los astronautas de Artemis aterrizarán en el polo sur de la Luna, donde los científicos creen que puede haber grandes depósitos de agua subterránea en forma de hielo que los astronautas podrían extraer, fundir, purificar y beber. Los astronautas de Artemis instalarán hábitats en la superficie de la Luna y pasarán varios meses explorando la superficie lunar. Dado que la Luna se encuentra a tan solo 386.000 kilómetros de la Tierra, servirá de campo de entrenamiento para la futura exploración humana de Marte.
Aunque todavía faltan muchos años para una misión a Marte, el programa Artemis ayudará a la NASA a desarrollar las capacidades que necesita para explorar el planeta rojo. Imagina esto. Los astronautas aterrizan en Cidonia y descubren una cámara enterrada, una bóveda, un artefacto. Si los Anunnaki una vez gobernaron Marte y si sus restos aún perduran, ¿qué significa eso para nosotros? Entonces, tal vez no solo estamos explorando Marte, tal vez estamos volviendo a casa. Suscríbete para más historia prohibida, misterios antiguos y secretos galácticos que no quieren que sepas.